Recuerden que esto es un mensaje a partir de hoy lunes 20 hasta el domingo 26. Vamos en Libra. Libra, esta semanita termina el cumpleaños, se termina la temporada Libra, muchos de ustedes ya cumplieron años, muchos de ustedes ya la vida les sonrió, muchos de ustedes la vida los llevó hacia otro ángulo, hacia otro punto matemático. Ahora Libra está reconociéndose. Yo creo que Libra se ha dado bastantes cumpleaños. Si ustedes ya cumplieron años esta semanita, estas últimas semanas, la mayoría de ustedes, pues entonces se han abrazado, se han encontrado y han buscado y han hallado cierto valor en ustedes. La última luna nueva ocurre el día de mañana. Aprovechen esa luna de mañana Libra para que hagan ese ritual con ustedes mismos de darse una fe y darse en un regalo, no físico, no algo físico, no algo material, un regalo más bien espiritual. Por lo general, cuando hay una luna nueva y coincide en el ascendente, como es el caso de ustedes, vale la pena hacer un acuerdo conmigo mismo. ¿Hasta dónde me voy a comprometer conmigo mismo en la vida o colocar límites en situaciones de... Viene una fuerte exigencia para Libra, pero eso será tema del próximo año, con Saturno en Aries, que ahí es donde más exigencia puede haber y conocimiento a través de los demás. Por lo menos esta semanita, aprovechen mucho para mejorar los temas que ustedes quieran llevar a cabo en un sentido profesional y contar con los recursos que ustedes tienen a la mano. Venus es un planeta que cuando va transitando por nuestro signo nos enseña el valor que nosotros podemos obtener en la vida. Es una palabra clave que usualmente le llamamos desde el coaching o desde la psicología merecimiento. El Libra valdría la pena que esta semana se preguntara y dijera, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo para mí mismo? ¿Cuánto valgo yo en la vida? ¿Cuánto vale, y por qué no decirlo, cuánto vale mi tiempo? ¿Cómo es la relación de los valores que yo puedo generar conmigo mismo? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi amistad? ¿Cuánto valgo como persona? ¿Qué tan valioso soy para mí mismo? ¿Dónde siento que debo mejorar? ¿Cuáles son esas áreas, de pronto esos botones rojos, como le decimos en la psicología, que no he visto de mí? ¿Cuáles son esos puntos o esos bombillos que quizás la vida me está diciendo que aprenda a reconocerlos primero en mí para poder coincidir con el afuera? Creo que es una semana, yo no le llamaría tanto analítica, sino una semana para Libra de ser muy introspectivo acerca de los propios valores, máxime con la luna nueva de mañana que se perfecciona y también con la conjunción de Marte que tenemos hoy. Neptuno es un planeta que al estar ya retrogradando y Neptuno al entrar en los últimos grados de Pisces, cae los velos de la casa 6. Yo creo que algunas situaciones de la casa 6 que no habían sido como tan obvias o tan lógicas, esta semana tienen solución y también ustedes van a poder saber y darse en cuenta de con qué personas contar y definitivamente con qué personas no vale ni la pena. Fíjense esta palabra de valer la pena. No es tanto que el otro no valga, sino que a través de los vínculos típicos del signo de Libra, a veces se da mucho o se invierte mucho y eso es lo que pasa con Libra. Son signos que son muy dadores, son signos que siempre están dispuestos para el otro y muy pocas veces el otro está para ellos. Creo que es una semana de reevaluar todo eso porque el sol va a durar hoy lunes 20 de octubre, mañana 21 hasta el miércoles 22. Y el miércoles 22 en la noche sale el sol de Libra y empieza a entrar en la zona escorpiana. Entonces son 3 días que queda el sol iluminando y diciendo cuánto valgo yo, cuánto valgo estar vivo, cuánto puedo hacer con ello y cómo va a ser, cuál va a ser la moneda de cambio con la que a partir de ahora, o por lo menos esta semana, voy a empezar a relacionarme con el mundo de manera laboral, comercial, social, etcétera. Muy espiritual, ¿no? Tal parece que el horóscopo para esta semana de Libra está como muy espiritual, muy meditativo, muy de esa línea. Yo creo que si eres ascendente en Libra, tienes el sol en Libra o la luna en Libra, pues te viene muy bien, hoy lunes o mañana, que es la luna nueva en ustedes en Libra, que puedas meditar. Así no sea con grupos o demás, así sean solos en su casa,
pero ocúpense hoy lunes o mañana de meditar, de hacer esa introspección y de conectar con esos valores propios. Bueno, está para Libra, pero yo creo que esta es una actividad que da el horóscopo, sí, a través de los tránsitos planetarios, pero siento que esto debería ser para todos los signos de manera cotidiana. Está muy marcado para Libra en este momento por el tránsito del Sol, la Luna, Venus, etcétera. Pero siento que es algo que deberíamos aprender o aplica para todos los signos del zodiaco a la final. O decir, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi compañía? Y cómo me voy a relacionar con los demás? No necesariamente porque todo tenga que tener un interés económico, pero sí que la palabra interés esté dentro de las relaciones que nosotros sostenemos con los demás. O sea, una relación donde no hay interés, pues no vale la pena. O sea, el interés, la palabra interés a la final, es a lo mejor una palabra muy gruesa o una palabra que casi siempre se escribe en mayúscula y las tendencias a tildarla como algo malo. Incluso es muy normal escuchar de muchas personas que digan, yo no soy interesada o yo no soy interesado, yo no soy un hombre interesado, yo no soy una mujer interesada. Pero la palabra interesada debemos aprender a incorporarla dentro de nuestro léxico. La palabra interés debemos aprender a utilizarla en nuestra cotidianidad, porque si hablamos de merecimiento Libra, ascendentes, soles, lunas en Libra, si hablamos de merecer la equidad o de merecer lo propio, pues no podemos quitar la palabra interés. El interés es lo que lleva justamente a que las cosas o las relaciones tengan un valor. Yo creo que todos hemos estado en alguna relación de lo que sea, comercial, personal, amorosa, familiar, con un hermano, con una mamá, papá, etcétera, donde no hay interés. ¿Y cómo es eso? Una relación donde no hay interés de alguna de las partes o de nosotros, que no hay interés, pues si no nos interesa, eso no sabía nada. Entonces, fíjense que la palabra interés a veces se utiliza única y exclusivamente en los temas peyorativos o en los temas diferenciales o únicamente en la parte económica, pero es algo que debemos aprender a incorporar en nuestra cotidianidad, familiarizarnos con esta palabra de una manera más neutra, ¿no? ¿Quiénes son Libra? Ascendentes en Libra. Ascendentes en Libra, soles o lunas en Libra. Creo que esto, la mayoría creo que lo debe estar sintiendo. Es que donde pasa el sol no es una zona desapercibida. Mi interés lo es todo. Muy bien, me gusta eso. Hola, tengo a mi suegra mudada conmigo. Lo siento como a Lilith en casa 8. ¿Qué puedo? Roberto, ese está, lo voy a volver a leer. ¿Qué es lo que aquí hay un mensaje? Ay, ya no me dejó verlo. Que tiene a la suegra y que parece Lilith en casa 8. Dios santo. Bueno, tal parece que no la está pasando muy bien, Roberto. O Robert, creo que sí. Que tiene a la suegra en la casa y que eso es como tener a Lilith en la casa 8. Es que se fue el mensaje de Instagram y no alcancé a leerlo. Pero si lo puedes volver a poner, Roberto. El de la suegra me encantó. Pues es el comentario que dice Robert. Robert, vuélvelo a poner porque se me borró. Como van escribiendo otros mensajes, no lo pude leer completo. No sé si entendí, leí mal. Entonces, para hacer la fuerza, Roberto, le están haciendo porras a Roberto que tiene la suegra en la casa. Roberto, ¿estás por ahí en Instagram? Vuélvelo a poner. Me hizo el día, ya me hizo el día. Por eso me encanta hacer live con ustedes porque los live, los programas, no los hace solamente la persona que da la información, lo hacemos entre todos. Todos tenemos una vida que contar y estos son momentos de... Bueno, mientras Roberto va colocando su mensaje, miremos acá en TikTok. ¿Cuánto rato, cáncer? Hola Javier, qué gusto verte. Hola maestro, ¿hoy tenemos clase? Sí, hoy tenemos clase de meditación. Recuerden que esta noche meditamos juntos, online en vivo, por la membresía Meditación Merkaba. Los que todavía no la tienen, los invito a que adquieran la meditación, a que adquieran su membresía para que mediten conmigo esta noche en vivo, online. Es 9 de la noche, Orlando, Florida. Yo estoy aquí en la Florida, en Orlando. Aquí será 9 de la noche. En México va a ser las 7 de la noche. En Colombia serán las 8 y hay respectivos horarios para cada uno.
Horóscopo Cáncer, me lo dices, ya pasamos por Cáncer, vamos ahora para Escorpio, ya pasamos por Cáncer. Los que están en TikTok y llegaron hasta ahora, recuerden que este live, este horóscopo queda grabado en mi canal de YouTube, entonces los invito también a que se suscriban al canal de YouTube. Arriba en bio encuentran la descripción, encuentran el link del canal o en historias encuentran el link del canal que los lleva a YouTube y se pueden suscribir sin costo alguno. La suscripción en el canal de YouTube es gratuita. Se fue Roberto, me dejó con las ganas del mensaje. Ánimo, Roberto. Buenos días desde Venezuela. Muy chistoso ese mensaje. Bueno, lo de Roberto, sí, Estela, pero ya el hombre se fue y no alcancé a leer el mensaje. Bien, vamos con Escorpio.